Cuando yo me arrepentí, pude renunciar completamente a la religión. Hay que renunciar a la religión. Renunciar por completo a todo tipo de religión. ¿Y qué es lo que es la religión? Es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Yo dejo de ser tibio para tener vida eterna, para irme al cielo. Yo dejo la tibieza. Haciendo alusión a Apocalipsis 3:16. En Apocalipsis 3:16 no es un requisito que Dios demanda al hombre cumplir para por fin tener vida eterna. Es una reprensión manifiesta a la iglesia séptima. Nada más que eso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reconoce que eres un tibio. Eres mío, estoy dentro de ti. Yo amo, yo te reprendo. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios, como un padre espiritual, está reprendiendo severamente a su hijo, que es un tibio. No es que Dios le esté pidiendo a su hijo dejar la tibieza para por fin tener vida eterna, como lo enseñan algunas personas que han creído en Cristo, pero exento de fe. No están plenamente convencidos de que ya Cristo nos dio la vida eterna, que si ellos se deleitan en el pecado, al morir se van al cielo. No están convencidos de eso. Están dependiendo de algo más de ello todavía. No le han creído del todo a Cristo, que ya Él nos dio la vida eterna. Es que es tan difícil, ¿verdad? Yo me compadezco de la gente incrédula, de los escépticos, de los religiosos evangélicos. Me compadezco porque no es fácil. No es fácil creer de todo corazón que ya Cristo, con ese sacrificio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, hizo perfecto para siempre a los que van siendo santificados, perfectos para siempre, porque somos sustituidos en Cristo. Todo nuestro paso por este mundo, el Señor no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y Cristo es el único que no peca. Y yo seré un inmundo, degenerado, depravado, cochino y asqueroso pecador. Yo, hasta que yo me muera, sustituido todo mi paso por este mundo hasta que yo me muera por el único que no peca, por el único santo que merece toda la gloria, Cristo Jesús, que yo no me gloríe en lo absoluto. O sea, el sacrificio que a mí me ha hecho perfecto fue el de Cristo, porque me estaba sustituyendo como si estuviera siendo sacrificado yo por mis pecados. Cristo fue sacrificado por los pecados míos. Cristo jamás pecó. Pero lo que pasa es que los pecados míos los asumió Él como si Él los hubiese cometido todos, para Él pagarlo con la muerte, en vez de que lo pagara yo. Sustitución. Entonces, cuando yo me arrepentí, me entendí muerto espiritualmente, moralmente corrompido, que iba a ser un pecador hasta que me muera, que esta condición de corrupción moral jamás iba a ser en mí, y con mi alma ya sentenciada a la muerte, entonces yo me arrepentí. Pude renunciar a mi persona, renunciar a mis méritos, como si Dios pudiera tomar en cuenta mis méritos. Ya estaba liquidado, tenía que ir al lago de fuego. Entonces, cuando yo me arrepentí, reconocí que estaba muerto espiritualmente. Siempre iba a ser un pecador hasta que mi cuerpo se muriera. Y por haber pecado, mi alma sentenciada a la muerte. Cuando reconocí los 3 estados, me arrepentí y creí. Estando muerto espiritualmente, creí con fe en el Evangelio. Dice en Efesios 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, penalmente hablando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces yo fui salvo cuando estaba muerto espiritualmente. Mi alma con vida podía oír a Cristo habitando dentro de Ulises Astudillo, y yo estaba muerto. Entonces yo
Muerto espiritualmente, estaba oyendo la voz del Hijo de Dios, viviendo en Ulises Astudillo. En Juan 5:25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, habitando dentro de los creyentes, y los que la oyeren vivirán. El muerto espiritual tiene que oír a los que son de Cristo, porque Cristo está dentro de nosotros. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, suministrado el Espíritu. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace cuando uno oye el Evangelio con fe. Uno oye el Evangelio y lo cree con fe. Es justificado por su fe. Entra por la puerta estrecha. Dios le hace nacer su espíritu de nuevo y Cristo entra en él. Le es suministrado el Espíritu. Hay una fusión. En Efesios 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hubo una fusión. Cristo en mí y yo en él, fusionados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fusión. ¿Tú sabes lo que es una fusión? Algo que no se puede separar. El apóstol Pablo dice sellados. Podría haber dicho fusionados. Podría haber dicho bautizados. Ser sumergido Cristo dentro de mí y sellados con él para la redención. En él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Fusión. Cristo en mí y yo en él. Sellados. Ha sido suministrado el Espíritu. Bautismo espiritual. Fuisteis sellados. Bautismo significa una cosa sumergida dentro de otra cosa. El bautismo visual de Juan era cuando los israelitas se sumergían en el agua del Jordán o en otro río. Pero el bautismo espiritual es cuando el espíritu es sumergido dentro del cuerpo físico de la persona, para que el cuerpo físico de la persona se convierta en templo del Espíritu Santo, suministrado dentro. Es Cristo cual fiel sumo sacerdote entrando en nosotros con su propia sangre. Hebreos 9, versículo 11 al 12. Entonces, una vez ya efectuado el ministerio redentor de Cristo, Cristo nos redime, nos compra, nos salve el alma, la deja inmortal con vida eterna. De ahí en adelante, Cristo entra en nosotros y desarrolla el ministerio sacerdotal. Hebreos 9, versículo 11 al 12 dice: mas Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes venideros, de los bienes llegados, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabrío y de ternero, sino mediante su propia sangre, la sangre de él, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. Los traductores han tergiversado el original y han puesto entró de una vez por todas en el lugar santísimo. No, eso está mal traducido. Es en los santos. Entonces Cristo como fiel sumo sacerdote, al igual que el antiguo pacto, una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre para expiar los pecados del pueblo, mientras el pueblo iba en el desierto a la Canaán terrenal. Nosotros, al haber entrado por la puerta estrecha, somos pueblo del Señor, y nuestros pecados van siendo expiados constantemente por la actividad sacerdotal de Cristo, hasta que nosotros entremos a nuestro Canaán celestial, en los cielos. Nunca más hay condena a la muerte del alma. Todo pecado es limpiado con la preciosa y bendita sangre de Cristo en aquellos que ya tenemos a Cristo. En Juan 6, versículos 50 y 58, Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces Cristo, cual sumo sacerdote, entra en nosotros, entra con su propia sangre.
carne y sangre en nosotros. Entonces nosotros hemos comido la carne y hemos bebido su sangre en materia espiritual. Entonces, todo pecado que nosotros cometamos, cuando nosotros confesamos el pecado, apelando a la sangre de Cristo, hay redención, limpieza, purificación y perdón de los pecados de aquellos que ya tenemos vida eterna.